Hola, ¿qué tal? Gracias por pasarse por aquí. Continuamos con la tercera parte de Las montañas de la locura. En el bloque anterior había dicho que hay un chisme diciendo que Guillermo del Toro está planeando hacer una película basada en este relato, pero si no pueden esperar a ver si es verdad, pueden ver ya sea El Enigma del Otro Mundo, que salió en 1951, o La Cosa, que se estrenó en 1982. Ambas películas están basadas en un relato titulado Who Goes There o ¿Quién va ahí? Que yo creo está muy influenciado de hecho por esta narración de Lovecraft que estamos revisando. Tengo entendido que El Enigma del Otro Mundo es una película de dominio público, así que la pueden ver sin costo y de forma legal en diferentes páginas de internet que recopilan ese tipo de películas. Archive.org es un ejemplo y la encuentran doblada al castellano, mientras que La Cosa la encuentran en Amazon Prime Video, pero por ahora continuamos con este escrito de 1931. Danford y yo, al estudiar los apuntes tomados por Pavodi en su vuelo de la tarde y hacer algunas comprobaciones con el sextante, habíamos calculado que el paso más bajo que ofrecía la cordillera se hallaba a nuestra derecha, a la vista del campamento y a 7000 metros sobre el nivel del mar. Partimos, pues, hacia ese lugar en el aeroplano aligerado para iniciar nuestra expedición de hallazgo. El campamento, situado en unas ramificaciones que se alzaban sobre una elevada meseta continental, se hallaba a una altura de unos 4500 metros. Por tanto, lo que precisábamos subir no era tanto como a primera vista pudiera parecer. No obstante, a medida que ganábamos altura nos dimos cuenta de que el aire se enrarecía, pues a causa de las condiciones de claridad tuvimos que dejar abiertas las ventanillas de la cabina. Naturalmente, llevábamos puestas las pieles de mayor abrigo. A medida que nos acercábamos a las adustas cumbres, que se elevaban oscuras y siniestras por encima de la nieve agrietada por los desfiladeros y los glaciares que rellenaban las quebradas, fuimos percibiendo más y más de aquellas formaciones inexplicablemente regulares que se adherían a las laderas y volvimos a pensar en las extravagantes pinturas asiáticas de Nicholas Roderick. Los vetustos estratos rocosos erosionados por los vientos confirmaron completamente todos los boletines de Lake y vinieron a demostrar que aquellos picos se habían alzado ahí exactamente del mismo modo desde eras asombrosamente tempranas de la historia de la Tierra, posiblemente durante más de 50 millones de años. Sería vana faena tratar de calcular a qué altura llegaron, pues cuanto se percibía en tan extraña región hacía pensar en tenebrosas influencias atmosféricas contrarias a las mudanzas y calculadas para dilatar los usuales procesos climáticos de desintegración de las rocas. Pero lo que más nos fascinó e inquietó fue el amasijo de cubos regulares, de bastiones y de bocas de caverna que vimos en las laderas. Estudié con ayuda de los prismáticos y las fotografié mientras Danford piloteaba. De vez en cuando le revelaba, aunque mi pericia como piloto no pasa de ser la de un aficionado, para permitirle que utilizara los prismáticos. Podíamos ver sin mucha dificultad que gran parte de los cubos eran de cuarcita arcaica más bien arenosa, distinta a todo cuanto habíamos podido distinguir en grandes extensiones de terreno de la superficie general, y también que su uniformidad era muy grande y misteriosa hasta el punto en que el desdichado de Lake apenas había podido sugerir. Como él lo había dicho, tenían los bordes desmoronados y pulidos debido a incontables eones de erosión salvaje, pero su misteriosa solidez y la dureza de material de que estaban formados habían logrado que perduraran a pesar de todas estas inclemencias. Muchas de sus partes, en especial las más cercanas a las laderas, parecían ser de sustancia idéntica a la de la superficie rocosa que las rodeaba. Todo ello rememoraba a las runas de Machu Picchu en los Andes, o las primitivas paredes de los cimientos de Kish excavados en la expedición de Field Museum de Oxford en 1929. Y tanto Danford como yo tuvimos esa misma impresión de que se trataba de bloques monumentales separados que Lake había atribuido a Carroll, su copiloto. No me era posible, la verdad sea dicha,
explicar la presencia de tales cosas en aquel lugar, y me sentí un poco humillado como geólogo. Las formaciones ígneas, como son las volcánicas, presentan con periodicidad extrañas regularidades, como la afamada calzada de los gigantes de Irlanda, pero esta sobrecogedora sierra, pese a las primeras hipótesis de Lake acerca de la existencia de conos volcánicos humeantes, tenía por encima a toda una estructura que, en efecto, no era volcánica. Las curiosas bocas de caverna, en cuyas cercanías parecían abundar más las insólitas formaciones, presentaban por su uniformidad otra incógnita, aunque menos que la primera. Como había dicho el boletín de Lake, eran aproximadamente cuadradas o semicirculares, como si una mano mágica hubiera concedido de una mayor simetría a los orificios naturales. Su abundancia y distribución eran notables, y hacían espectacular si toda la zona estaría, a modo de panal, llena de túneles trabajados en la piedra caliza por la tenacidad de las aguas. Nuestras miradas no pudieron penetrar muy profundamente en las cuevas, pero sí vimos que no había estalactitas ni estalagmitas. Fuera la parte de las pendientes inmediatamente próximas parecía invariablemente regular y lisa, y Danforth tuvo la impresión de que las pequeñas grietas y hoyos producidos por la erosión mostraban insólitas configuraciones. Influido como estaba por los horrores y misterios hallados en el campamento, me dio a entender que aquellos hoyos recordaban nebulosamente a los grupos de puntos que salpicaban los primitivos trozos de esteatita verdosa, tan atrozmente copiados en los túneles de nieve, concebidos por la locura que cubrían las 6 monstruosidades enterradas. Habíamos ascendido gradualmente al volar sobre las ramificaciones más altas y a lo largo de la garganta relativamente baja que habíamos escogido. A medida que avanzábamos, mirábamos algunas veces hacia la nieve y el hielo del camino por tierra, y nos preguntábamos si hubiéramos podido tratar de llevar a cabo la expedición con el equipo más simple de épocas anteriores. Y vimos con asombro que el territorio no era difícil en la medida que suele ser en esos lugares, y que, pese a las grietas de los glaciares y a otros impedimentos duros de vencer, no era probable que la dificultad del terreno hubiese parado los trineos de un Scott, un Shackleton o un Amundsen. Unos de los glaciares parecían llevar a gargantas que los vientos limpiaban de nieve con rara continuidad, y cuando alcanzábamos el paso que habíamos elegido, vimos que este no constituía otra excepción. La tensa explicación que sentíamos cuando nos disponíamos a rodear la cima y asomarnos a un mundo jamás visto, apenas cabe sintetizar por escrito, aunque no teníamos motivo alguno para pensar que las tierras que se explayaban al otro lado de las montañas fueran esencialmente distintas de aquellas que ya habíamos visto y atravesado. El aire misterioso y maligno de aquella barrera montañosa y del incitante mar del cielo opalesciente, fugazmente entrevisto entre las cumbres, era algo tan tenue y sutil que no cabe definir con palabras. Se trataba más bien de un asunto de difuso simbolismo psicológico y de asociaciones sintéticas. Algo antes mezclado con pinturas y poemas exóticos y con mitos arcaicos que vigilaban en libros rehuidos y prohibidos. Incluso la fuerza del viento tenía una extraña tensión de malignidad consciente. Durante un segundo pareció que en su sonido combinado había un extraño silbo musical, o un tono fino de gaita que se extendiera a lo largo de las notas de una amplia escala cuando el poderoso hálito del viento entraba en las bocas de las cuevas para luego salir de ellas con fuerza sonora. Había en estos sonidos una nota vaga que repelía, tan compleja e imposible de identificar como cualquiera de las otras tenebrosas impresiones del día. Nos hallábamos ahora, después de la lenta subida, a más de 7.000 metros de altura, según el barómetro, y habíamos dejado atrás con seguridad las regiones de suelos cubiertos de nieve. Allá arriba solamente se veían desnudas y oscuras laderas de roca y el nacimiento de glaciares de aristas ásperas. Pero aquellos cubos inquietantes, bastiones y bocas de cuevas resonantes añadían algo pasmoso, fantástico, antinatural, casi como un sueño. Mirando a lo largo de la formación de cumbres elevadas, creí ver la mencionada por el desdichado Lake, un pico coronado por una fortificación que se elevaba sobre la misma cima.
parecía estar envuelto en medio de una extraña neblina antártica, una neblina que probablemente surgió a Lake la idea del volcanismo. La garganta se abría justo frente a nosotros, lisa y barrida por el viento entre elevaciones abruptas de aspecto maligno. Más allá se veía un cielo distorsionado por torbellinos de vapor e iluminado por el bajo sol polar. El cielo de los misteriosos reinos de un más allá que, según pensamos, jamás había sido contemplado por los ojos del hombre. Un poco más allá de altura y presenciaríamos esos reinos. Danforth y yo, incapaces de comunicarnos, excepto a gritos, en medio de aquella ventisca veloz que ululaba y rugía en la garganta uniéndose al estruendo de los motores sin silenciar, intercambiamos miradas elocuentes y después, tras ascender a aquella poca altura, divisamos por encima de la vertiente divisoria hacia los misterios no descubiertos de una tierra totalmente extraña y todavía más antigua. Sospecho que ambos gritamos de pavor al unísono, de terror, de asombro y de incredulidad de los sentidos, cuando al fin salimos del paso y observamos lo que había más allá. Evidentemente, alguna teoría natural debió surgir en el fondo de nuestra mente apaciguando nuestras habilidades en aquel instante. Quizá pensamos en ese momento en las piedras del jardín de los dioses en Colorado, modeladas grotescamente por el tiempo, o en las fantásticamente simétricas rocas cinceladas por el viento en el desierto de Arizona. Puede que inclusive pensáramos que lo que veíamos era una ilusión, como la que había presenciado la mañana anterior al aproximarnos por vez primera a aquellas montañas de locura. En estas ideas normales tuvimos que refugiarnos cuando nuestras miradas recorrieron la infinita altiplanicie marcada por las cicatrices de las montañas y cuando percibimos el casi interminable laberinto de masas rocosas, monumentales, regulares y geométricamente eurítmicas, que erguían sus demolidas crestas llenas de hoyos como de viruelas, por encima de una costra de hielo de grosor no superior a los 150 metros en sus partes más gruesas, y evidentemente más finas en otras. La sensación que causaba aquella terrible visión era indecible, pues desde el primer instante era evidente una violación demoníaca de las leyes naturales. Allí, sobre un altiplano horriblemente antiguo, a 6.000 metros de altura, y en medio de un terrible clima desde un tiempo previo a la humanidad de al menos 500.000 años de antigüedad. Se expandía hasta donde llegaba la mirada a un grupo de piedras ordenadas, que solo la defensa desesperada e intuitiva de la razón podía achacar a otra cosa que no fuera un proyecto artificial y consciente. Ya habíamos desechado como locura la teoría de que las fortificaciones y los cubos de las laderas no fueran de origen natural. ¿Cuál podía ser la explicación, si la humanidad apenas se diferenciaba del primate cuando aquel lugar se rindió al reino actual y perpetuo de la muerte del hielo? Y a pesar de todo, ahora la razón parecía inevitablemente vencida, pues aquel colosal laberinto de bloques cuadrados, angulosos y curvos tenían características más allá de toda racionalidad. Era, indudablemente, una ciudad maldita del espejismo convertida en desnuda realidad objetiva, ineludible. Aquel prodigio perverso tenía después de todo base en la realidad. Algún estrato horizontal de polvo congelado se había constituido en la atmósfera superior y el abominable grupo de piedra superviviente había proyectado su imagen sobre las montañas, de acuerdo con las leyes de la reflexión. Naturalmente, el espejismo estaba exagerado y desfigurado, mostrando cosas ajenas al paisaje real. Pero ahora que observábamos lo encontrábamos incluso más amenazador y horrendo que su imagen lejana. Solamente la increíble e inhumana solidez de estas inmensas torres y de muros había salvado el amenazado conjunto de su total destrucción en los centenares de miles, quizás en los millones, de años que había permanecido muerto en medio de los atroces vientos de una altiplanicie yerta. Corona Mundi, el techo del mundo.
Toda clase de frases fantásticas acudieron a nuestros labios mientras veíamos con vértigo el asombroso espectáculo. Pensé una vez más en los primeros mitos sobrenaturales que tan incesantemente me habían venido a la mente, y obsesionado desde que vi por primera vez ese muerto mundo antártico, los mitos de la diabólica meseta de Lang, el Mi-Go, el abominable hombre de las nieves del Himalaya, los manuscritos nacóticos con sus implicaciones prehumanas, el culto de Cthulhu, el Necronomicon, de las leyendas hiperbóreas del informe Zathogwa y del engendro estelar, peor que informe asociado con esa semientidad. Durante incontables kilómetros, aquello se extendía en todas direcciones, sin parar. Al seguir con la mirada todo aquel conjunto hacia la derecha y hacia la izquierda, a lo largo de la base de las ramificaciones que los separaban de la montaña, decidimos que no podíamos apreciar disminución alguna en su densidad, salvando un claro situado en la izquierda del desfiladero por el que habíamos entrado. Habíamos dado por casualidad con una parte limitada de algo de incalculable extensión. Las faldas de las montañas estaban salpicadas algo más sobriamente de estructuras grotescas de piedra que unían la terrible ciudad a los ya bien conocidos cubos y muros, que constituían evidentemente sus vanguardias. Estos últimos, y también las extrañas bocas de cuevas, abundaban tanto en la vertiente interior como en la exterior de las montañas. El laberinto de piedras sin nombre consistía en su mayor parte de muros de 3 a 40 metros de altura y entre 1,5 metros y 3 de grosor. Estaba formado primariamente por extraordinarios bloques de oscura pizarra primordial, esquistos y piedra arenisca, bloques en algunos casos de hasta 2,5 metros de largo, aunque en varios lugares parecía estar tallado en un lecho desigual y macizo de roca de pizarra precámbrica. Las edificaciones estaban lejos de ser de igual tamaño, pues había innumerables disposiciones de enorme extensión semejantes a panales y otras más pequeñas y aisladas. La forma general de estas disposiciones tendía a ser cónica, primordial o escalonada, aunque había salpicados aquí y allá cilindros perfectos, cubos perfectos, grupos de cubos y otras formas rectangulares y raras edificaciones angulares, cuyo plano de 5 puntas daba una idea aproximada de fortificaciones modernas. Los constructores habían hecho uso constante y experto del principio del arco, y es posible que en sus tiempos de apogeo la ciudad tuviera bóvedas. Todo el conjunto estaba monstruosamente afectado por la erosión. La superficie helada de la que surgían las torres estaba llena de bloques caídos y de escombros de milenaria antigüedad. Donde allí la capa de hielo era diáfana, pudimos ver bases de gigantescas columnas y puentes de piedra, conservados por el hielo y que unían las distintas torres a diversas distancias del suelo. En los muros que estaban a la vista pudimos distinguir ruinas de otros puentes más altos del mismo tipo, ya desaparecidos. Una inspección más detenida reveló innumerables ventanas de buen tamaño, algunas de las cuales estaban cerradas por un material petrificado que había sido madera, aunque las más de ellas bostezaban abiertas de un modo funesto y amenazador. Naturalmente, muchos de los vestigios carecían de tejado y mostraban gabletes desiguales redondeados por el viento, en tanto que otras, de tipo más intensamente cónico y piramidal, o protegidas por edificios más altos, conservaban intacta su silueta a pesar de la ruina y corrosión. Utilizando los prismáticos apenas pudimos distinguir lo que parecían ser ornamentos esculpidos formando franjas horizontales, entre ellas curiosos grupos de puntos, cuya presencia en la antigua esteatita ahora cobra una importancia inmensamente mayor. En muchos lugares las edificaciones estaban completamente en ruinas, y la capa de hielo profundamente hendida por varias causas geológicas. En otros, la piedra estaba carcomida hasta el mismo nivel de la superficie helada. Una gran franja, que se extendía desde el interior de la meseta hasta una hoz situada en las laderas de las ramificaciones, como a 2 kilómetros del desfiladero que habíamos atravesado, estaba totalmente libre de edificios.
Dedujimos que quizás se trataba del cauce de algún caudaloso río que en la era terciaria, hacía millones de años, fluyó a través de la ciudad hasta caer en algún increíble abismo subterráneo de la Gran Sierra. Desde luego, era aquella sobre todo una región de cuevas, cimas y secretos subterráneos que estaban más allá de la comprensión del hombre. Recordando lo que sentimos entonces y nuestra inmensa confusión al ver aquel monumental conglomerado superviviente de eras antiquísimas que habíamos creído anteriores a la humanidad, únicamente me cabe sorprenderme de que conserváramos una actitud semejante al equilibrio. Pero así fue. Claramente sabíamos que algo, la cronología, las teorías científicas o nuestra propia conciencia, andaba lamentablemente equivocado. Y sin embargo, conservamos la entereza suficiente para pilotar el avión y hacer cuidadosamente una serie de fotografías que quizá puedan servirnos a nosotros y al mundo para bien. En mi caso, puede que me ayudaran arraigados hábitos científicos, pues por encima de todo mi desconcierto y de la sensación de peligro, dominaba la creciente curiosidad de profundizar más en ese milenario secreto, de saber qué clase de seres habían edificado y habitado este lugar incalculablemente titánico, y qué relación con el mundo de su época y de otros tiempos había podido tener tan excepcional congregación de vida, pues aquello no había podido ser una ciudad ordinaria. Tuvo que construir el núcleo primordial y el centro de algún arcaico e increíble capítulo de la historia terrenal, cuyas ramificaciones exteriores, solo recordadas vagamente en los mitos más deformes y oscuros, se habían esfumado totalmente en medio del caos de las convulsiones terrestres, mucho antes de que cualquier raza humana conocida saliera con paso indeciso del mundo de los simios. Aquí se extendía una megalópolis paleógena, en comparación con la cual las fabulosas Atlantis y Lemuria, con Morión y Usuldarum y la Olathos de la Tierra del Omar, son cosas recientes de hoy, ni siquiera de ayer. Era una megalópolis comparable a blasfemias prehumanas, dichas susurrando, blasfemias tales como Valusia, Reliev, Ib en la tierra de Mnar y la ciudad sin nombre de la Arabia desierta. Mientras sobrevolábamos aquel laberinto de colosales torres desnudas, mi imaginación escapaba en ocasiones de todo freno y vagaba sin norte por reinos de maravillosas asociaciones de ideas, llegando a tejer lazos entre este mundo perdido y algunos de mis pensamientos más insensatos acerca del frenético horror del campamento. El depósito de gasolina del avión se había llenado solo en parte para aligerar el peso en la medida de lo posible, por lo que teníamos que tener cuidado en nuestra exploración. Aún así recorrimos una vasta extensión de terreno, o mejor dicho de aire, después de bajar planeando hasta la altura en la que el viento casi dejó de soplar. La sierra parecía no tener fin, al igual que la aterradora ciudad de piedra que bordeaba sus laderas. Un vuelo de 100 kilómetros en las dos direcciones no reveló un cambio importante en el laberinto de rocas y edificios que surgían destrozando el eterno hielo como un cadáver. Había, sin embargo, algunas variaciones fascinantes, como lo esculpido en el cañón por el que el caudaloso río atravesara antaño las laderas para llegar al lugar en el que se hundía en la tierra de la gran cordillera. Las alturas que daban entrada al cañón habían sido esculpidas adulzadamente hasta formar dos columnas gigantes, y algo tenía el desigual tallado en forma de barril que nos atrajo a la memoria a Danforth y a mí recuerdos extrañamente confusos, vagos y odiosos. Vimos también varios lugares abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y percibimos varias ondulaciones en el terreno. Allí en donde se alzaba de repente una loma, esta estaba ahuecada para construir en ella un destruido edificio de piedra, pero había por lo menos dos excepciones. De ellas, una estaba demasiado devastada por la erosión para permitir adivinar que hubo en la cima del cerro, en tanto que la otra todavía mostraba un fantástico monumento cónico, tallado en la roca viva y que se parecía ligeramente a las construcciones como la conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Volando tierra adentro desde las montañas, hallamos que la ciudad no era de una anchura infinita, aunque su longitud a lo largo de las ramificaciones parecía no tener fin. Al cabo de unos 40 kilómetros, los extravagantes edificios de piedra comenzaron a disminuir en número
y 10 kilómetros más allá llegamos a una planicie desnuda casi sin señales de edificaciones. El cauce del río parecía marcado más allá de la ciudad por una ancha franja hundida, en tanto que el terreno se hacía más escarpado y parecía elevarse progresivamente conforme se extendía hacia el oeste, cubierto por la neblina. Hasta entonces no habíamos realizado ningún aterrizaje, pero abandonar la meseta sin hacer tentativa alguna de entrar en algunos de los insólitos edificios parecía inconcebible. Así que decidimos buscar algún lugar llano en las laderas cercanas a la garganta, aterrizar en él y prepararnos para buscar a pie una exploración. Aunque aquellas suaves laderas estaban cubiertas en parte por las ruinas esparcidas por ellas, pronto encontramos buen número de posibles lugares de aterrizaje. Después de elegir el más cercano al desfiladero, pues habíamos de volar a través de la monumental cordillera de regreso al campamento, a eso de las 12:30 del mediodía pudimos aterrizar en una planicie de nieve endurecida, completamente libre de obstáculos y preparada para efectuar después un despegue rápido y favorable. No nos pareció necesario proteger el avión con taludes de nieve para un poco tiempo, y en la vista de la ausencia del viento en aquellas alturas. Todo lo que hicimos fue prevenir que los patines de aterrizaje quedaran firmemente sujetos y que las partes vitales del aeroplano estuviesen resguardadas del frío. Para la expedición a pie, apartamos las prendas de vuelo muy gruesas y forradas de pieles, y llevamos con nosotros un pequeño equipo, consistente de una brújula de bolsillo, una máquina de fotos, algunos suministros, gruesos cuadernos y papel en abundancia, martillo y cincel de geólogo, bolsas para las muestras de mineral, un rollo de cuerda de montañero y potentes linternas eléctricas con pilas de repuesto. Llevábamos este equipo en el avión por si se nos presentaba ocasión de aterrizar, tomar fotografías en tierra, hacer dibujos y trazar planos topográficos, además de recoger muestras de rocas en algunas de las desnudas laderas o en una cueva. Por suerte, disponíamos de papel en cantidad para romper, meter en un saco y utilizarlo en el tradicional deporte de la liebre y los sabuesos, con el fin de dejar señales de nuestro camino en cualquiera de los laberintos anteriores en los que pudiéramos entrar. Lo llevábamos para el caso de que encontráramos una serie de cuevas en las que el aire estuviera en calma, lo suficiente como para permitirnos emplear este rápido y simple método en lugar del habitual de dejar en las rocas señales hechas con un cincel. Mientras bajábamos cautelosamente la pendiente de nieve endurecida hacia el milagroso laberinto de piedra que se alzaba maligno contra el fondo de un oeste opalescente, tuvimos una sensación casi tan aguda de estar a punto de experimentar maravillas como cuando, 4 horas antes, nos habíamos aproximado al increíble paso de la cordillera. Es cierto que nuestros ojos se habían habituado con el increíble secreto oculto por la barrera de cumbres, y, sin embargo, la perspectiva de adentrarnos entre paredes primordiales, levantadas por seres conscientes, hacía tal vez millones de años, antes de que pudiera haber existido ninguna raza humana conocida, nos resultaba menos amenazadora y posiblemente terrible por lo que suponía de anomalía cósmica. Aunque la finura del aire a aquella prodigiosa altura hacía los esfuerzos más difíciles de lo corriente, tanto Danforth como yo vimos que lo soportábamos muy bien y nos sentíamos capacitados para casi cualquier tarea que pudiéramos caernos en suerte. Solamente tuvimos que dar algunos pasos para llegar hasta unas ruinas amorfas que la erosión había dejado al ras del suelo, mientras que unas 10 o 15 varas más allá se alzaba un enorme bastión descubierto que todavía mostraba su monumental estructura de 5 puntas, alcanzando una altura irregular de 3 o 4 metros. Nos dirigíamos hacia él, y cuando por fin pudimos llegar a tocar sus colosales bloques, tuvimos la sensación de haber establecido un eslabón sin precedentes, casi sacrílego, con tiempos olvidados y habitualmente arcanos para nuestra especie. Esta fortaleza, en forma de estrella, medía tal vez 90 metros de punta a punta, y estaba construido con bloques de arenisca jurásica de tamaño irregular, de caras que medían al menos 3 metros cuadrados.
A lo largo de las puntas de las estrellas y de sus ángulos interiores se abría, a distancia casi simétrica, una fila de arcos o ventanas de 1 metro de ancho y medio de altura, cuyo extremo inferior quedaba como a 1 metro de la superficie helada del suelo. Contemplando a través de estos arcos y ventanas pudimos ver que el espesor de los muros era de 1 metro y medio, que en el interior no quedaba tabique alguno y que se percibían restos de franjas talladas o bajorrelieves en las paredes internas, hechos que, desde luego, ya habíamos previsto al volar a poca altura por encima de ese bastión y de otros parecidos. Aunque debían existir en un principio partes bajas, toda huella de ellas estaban completamente ocultas en aquel lugar por una espesa capa de nieve y de hielo. Entramos a gatas por una de las ventanas e intentamos en vano descifrar los dibujos murales casi desvanecidos, pero no tratamos de perturbar el helado suelo. Los vuelos de orientación nos habían indicado que muchas de las edificaciones de la ciudad propiamente dicha estaban menos tapadas por el hielo y que tal vez podríamos encontrar interiores completamente despejados que nos permitieran llegar al verdadero piso bajo si entrábamos en un edificio que aún mantuviera el tejado. Antes de abandonar la fortaleza la fotografiamos minuciosamente y estudiamos con verdadero asombro su colosal obra de mampostería sin argamasa. Hubiéramos deseado tener ahí a Pavodi, que con sus conocimientos de ingeniería quizá nos hubiera ayudado a entender cómo pudieron manejarse aquellos bloques titánicos en época extraordinariamente lejana en que habían sido edificadas la ciudad y sus alrededores. Aquel recorrido de 1 kilómetro cuesta abajo hacia la ciudad verdadera, mientras el viento de las alturas gemía en vano y horriblemente a través de los picos que se alzaban hacia el cielo al fondo, es algo que quedará grabado para siempre en mi mente con sus más ínfimos detalles. Solamente, en vívidas pesadillas, podría un ser humano, excepto Danford y yo, concebir tales efectos ópticos. Entre nosotros y los agitados vapores del oeste se extendía aquel inhumano revoltijo de hoscas torres de piedra, cuyas increíbles e improbables formas nos impresionaban cada vez que las veíamos desde un ángulo distinto. Era un espejismo en piedra maciza y, a no ser por las fotografías, todavía dudaría qué podría ser aquello. El tipo general de construcción era idéntico al de la fortaleza que habíamos examinado, pero las formas grotescas que revestían aquellas edificaciones en su manifestación urbana sobrepasan las posibilidades del detalle. Incluso las fotografías ilustran solamente uno o dos aspectos de su infinita variedad, de su solidez preternatural y de su exotismo absolutamente foráneo. Había formas geométricas que Euclides difícilmente habría podido definir, conos con toda clase de irregularidades y truncamientos, disposiciones escalonadas con todo tipo de sugerentes desproporciones, respiraderos con extraños ensanchamientos de bulbo, columnas que, varadas en curiosos agrupamientos, y construcciones de 5 puntas o 5 lomos de grotesca demencia. Conforme nos acercamos, pudimos ver lo que había debajo de ciertas partes transparentes de la capa de hielo y percibir algunos de los puentes tubulares de piedra que unían los edificios esparcidos, sin orden ni concierto, a varias alturas. No había calles ordenadas, ninguna, al parecer, y la única franja ancha y despejada que se hallaba a la izquierda, a 2 kilómetros de distancia, en el lugar por donde debió fluir el antiguo río que atravesó la ciudad para ir luego a hundirse en las montañas. Los prismáticos nos permitieron ver que pululaban las franjas horizontales de esculturas y grupos de puntos, todas ya casi borradas, y casi pudimos imaginar el aspecto que la ciudad debió de tener en un su día. Aunque la mayor parte de los tejados habían desaparecido y las partes superiores de las torres inevitablemente también habían sucumbido, el conjunto había sido un complejo revoltijo de callejuelas tortuosas y pasadizos, todos ellos a modo de profundos desfiladeros y algunos con poco mejor que túneles. Dada la gran altura de los edificios y los arcos de los puentes que pasaban sobre ellos, explayada a nuestros pies, se destacaba en la sazón como una fantasía de un sueño contra la neblina del oeste, a través de cuyo extremo septentrional trataba de brillar el bajo sol rojizo de primera hora de la tarde,
Y cuando por un momento el sol encontró un obstáculo más denso y la escena se ensombreció temporalmente, el efecto encerró una sutil amenaza que jamás podré definir. Incluso los débiles aullidos y silbidos del viento, que no apreciábamos, pero que soplaba en los desfiladeros que quedaban a nuestra espalda, adquirían un tono más salvaje de maldad intencionada. La última etapa de nuestro descenso a la ciudad resultó en exceso abrupta y empinada, y un saliente de piedra situado en un lugar en que variaba la inclinación de la pendiente nos hizo pensar que ahí debió haber, en otros tiempos, una terraza artificial. Sospechamos que bajo la capa de hielo debía haber un tramo de escalones o algo semejante. Cuando por fin entramos en la ciudad, trepando por encima de los montones de escombros y cohibidos por la opresiva proximidad y la imponente altura de los ubicuos muros llenos de hoyos y medio desmoronados, volvieron nuestras sensaciones a ser de tal naturaleza que me maravilla el hecho de que conserváramos todavía algo de dominio sobre nosotros mismos. Danforth se mostraba francamente nervioso y comenzó a hacer conjeturas desagradables y fuera de lugar acerca del horror del campamento. Conjeturas que me afectaron tanto más porque no podía evitar el compartir con él ciertas conclusiones que nos forzaban a aceptar muchas de las características de aquella morbosa supervivencia de una antigüedad de pesadilla. Sus ideas influyeron también sobre su imaginación, pues al llegar a cierto lugar en que el pasadizo colmado de escombros cambiaba violentamente de dirección, se empeñó en decir que percibía en el suelo marcas borrosas que no eran de su gusto, mientras que en otros se detenía para escuchar sonidos imaginados que decía percibir procedentes de puntos indefinidos. Algo como el musical gemido de una flauta que recordaba en cierto modo el sonido del viento de las cuevas de las montañas y que, sin embargo, era inquietantemente distinto. La presencia constante de aquella arquitectura de forma de estrellas de 5 puntas y de los pocos arabescos murales que podían distinguirse encerraban sugerencias oscuramente siniestras que no podíamos evitar y que provocaban en nosotros una terrible certeza subconsciente acerca de los entes primitivos que habían crecido y habitado en aquel lugar maldito. A pesar de todo, nuestro espíritu científico y aventurero no había desaparecido por completo, y llevamos a cabo mecánicamente nuestro programa de conseguir muestras de los distintos tipos de roca simbolizados en los muros. Queríamos reunir un juego bastante completo para poder sacar mejor conclusión acerca de la antigüedad del lugar. Nada de cuanto vimos en los muros exteriores parecía ser posterior al período Jurásico o al Comanchense, y ninguna de las piedras del conjunto era posterior al Plioceno. La extraordinaria realidad era que vagábamos entre una muerte que había reinado allí durante, por lo menos, 500.000 años, y muy probablemente mucho atrás. Conforme avanzábamos entre aquel laberinto de luz vespertina, ensombrecida por la piedra, nos deteníamos ante todas las aberturas posibles para estudiar interiores e investigar entradas probables. Algunas estaban fuera de nuestro alcance, en tanto que otras solamente conducían a ruinas obstruidas por el hielo y tan desnudas y carentes de techo como la fortaleza de la ladera. Una es preciosa y tentadora. Se abría ante un abismo al parecer insondable y sin que se percibiera medio alguno de bajada. De cuando en cuando tuvimos ocasión de examinar la madera petrificada de un poste que había sobrevivido, impresionándonos la fabulosa antigüedad que delataba el grano, todavía visible, por cierto. Aquella madera procedía de gimnospermas y coníferas de la era mesozoica, especialmente de árboles cicadáceos, cretáceos y de palmeras angiospermas de la era terciaria. Nada vimos decisivamente posterior al Plioceno. La colocación de estos postes, cuyos bordes mostraban las señales dejadas por bisagras de extrañas formas desaparecidas mucho tiempo atrás, indicaba que se realizaron para variados fines, pues algunos estaban en el interior y otros en el exterior de los anchos bastidores. Parecía haber quedado encajadas en su lugar, por lo que habían resistido a la oxidación de las desaparecidas piezas de sujeción, probablemente metálicas. Después de un tiempo llegamos ante una hilera de ventanas,
situada en las partes salientes de un colosal cono de 5 aristas y de pico intacto, pero estaban demasiado altas para permitir bajar desde ellas sin ayuda de una cuerda. Teníamos cuerdas, pero no queríamos molestarnos en efectuar aquel descenso de 6 metros, a menos que nos viéramos obligados a ello, especialmente en medio de aquel aire sutil de la altiplanicie, en el que el corazón se veía sometido a un mayor esfuerzo. Aquella enorme estancia era posiblemente una sala o un lugar de reunión, y las linternas eléctricas nos mostraron esculturas de modelado profundo, precisas e impresionantes, ordenadas a lo largo de las paredes en amplias franjas horizontales separadas por otras franjas igualmente anchas, de adornos convencionales. Tomamos buena nota del lugar y decidimos entrar por él, a menos que encontrásemos otro interior de más fácil acceso. Por fin hallamos la entrada deseada, un arco de 2 metros de anchura y 3 de altura que se alzaba en el extremo anterior de un puente elevado que había cruzado hace tiempo sobre una callejuela y que quedaba ahora como a 5 pies de altura sobre el actual nivel del suelo congelado. Estos arcos, claramente, se hallaban al nivel de los pisos altos, y en este caso todavía existía uno de aquellos pisos. El edificio al que así podía accederse constaba de una serie de terrazas escalonadas y rectangulares que quedaban a nuestra izquierda y miraban hacia el oeste. Al otro extremo de la callejuela, donde se abría el otro arco, había un cilindro muy malogrado sin ventanas y con curiosos abultamientos a unos 3 metros por encima de la abertura. En el interior, la oscuridad era absoluta, y el arco parecía abrirse sobre un vacío infinito. Los escombros amontonados hacían mucho más fácil la entrada al vasto edificio de la izquierda, y, sin embargo, dudamos por un momento antes de aprovechar tan esperada ocasión, pues aunque habíamos entrado en aquel laberinto de arcaicos misterios, hacía falta un renovado valor para entrar en un edificio completo, superviviente de un mundo increíblemente antiguo y cuya horrenda naturaleza se nos revelaba cada vez más palpablemente. Pero acabamos por decidirnos y trepamos sobre los escombros hasta el arco. El suelo junto al arco estaba cubierto por grandes losas y parecía construir la salida de un largo corredor, de alto techo y paredes esculpidas. Al observar la gran cantidad de corredores abovedados que salían de él y percatarnos de la posible complejidad del panal de habitaciones que había de haber en su interior, decidimos utilizar el sistema de la liebre y los sabuesos para marcar el camino recorrido. Hasta ese momento el compás y las visiones momentáneas de la gran cadena de montañas que aparecía entre las torres que permanecían a nuestra espalda habían bastado para evitar que nos extraviáramos, pero de ahora en adelante no sería indispensable recurrir a otros trucos. Así pues, desmenuzamos el papel en trozos de un tamaño apropiado, los metimos en un saco que había de llevar Danforth y establecimos emplearlos con todo el ahorro que permitiera nuestra seguridad. Este sistema nos impedía el riesgo de perdernos, pues no parecía que dentro del antiguo edificio soplara con fuerza ninguna corriente de viento. Si éste llegara a levantarse, o si se nos agotaran los trozos de papel, claramente, recurriríamos al sistema más seguro, harto más lento y tedioso, de hacer marcas en las piedras con el cincel. ¿Qué superficie tendría el lugar que acabábamos de hallar? Era muy difícil de adivinar sin hacer alguna exploración. La frecuente y estrecha comunicación entre los distintos edificios probablemente hacía posible pasar de uno a otro por puentes situados a un menor nivel que el de la capa de hielo, exceptuando los casos en los que nos lo impidieran los derrumbamientos locales y las fallas geológicas, pues parecía que el hielo había entrado poco dentro de los edificios. Casi todas las franjas de hielo transparente nos habían permitido ver bajo las ventanas cerradas con póstigos, como si la ciudad hubiera sido dejada en ese estado uniforme hasta que el hielo vino a cubrir la parte baja para siempre. Realmente daba la impresión de que la ciudad había sido clausurada premeditadamente y abandonada en algún oscuro y remotísimo periodo, y no que hubiera sido víctima de alguna catástrofe imprevista, o menos aún, de una decadencia gradual. ¿Acaso se predijo la llegada del hielo
y una población anónima dejó la ciudad masivamente para ir en busca de lugares más propicios para vivir? Las condiciones fisiográficas precisas que acompañaron a la formación de la capa de hielo era una pregunta cuya respuesta tendría que buscarse en otro momento. Estaba claro que no fue un impulso espontáneo y repentino lo que obligó al éxodo. Tal vez fuera el peso de la nieve aglomerada, quizás alguna inundación del río, o algún gigante glaciar que rompiera su milenario muro helado de contención allá en la gran cordillera, lo que haya creado la actual situación que pudiéramos ver. La imaginación podía concebir casi cualquier cosa con respecto a ese lugar. Sería aburrido dar un recuento detallado y consecutivo de nuestro deambular por aquel cavernoso laberinto, yermo durante eones, por entre aquellas arcaicas construcciones, por aquella guarida monstruosa de sectores lejanos que ahora respondían con su eco. Por primera vez tras eras incontables, el rumor de los pasos del hombre, gran parte de aquel horripilante drama y de las revelaciones espantosas, procedió del estudio de las ubicuas escenas esculpidas en las paredes. Las fotografías tomadas de esos bajorrelieves ayudarían a demostrar la verdad de cuánto estamos hallando, y es lamentable que no lleváramos encima mayor cantidad de película. Cuando se acabaron las carretas, hicimos rudimentarios dibujos de algunos de los más destacados detalles en nuestros cuadernos de notas. El edificio en el que habíamos entrado era muy complejo y de gran tamaño, y nos dio una impresionante idea de la arquitectura de aquel desconocido pasado geológico. Las paredes interiores eran mucho menos gruesas que los muros exteriores, pero en las partes bajas estaban muy bien conservadas. Una laberíntica complejidad caracterizaba el orden de las piezas, incluidas curiosas irregularidades de nivel, y sin lugar a dudas, nos hubiéramos perdido desde el inicio de la exploración a no ser por el rastro de papeles que fuimos dejando en nuestras espaldas. Decidimos explorar primero las partes altas más destruidas, por lo que subimos una distancia de unos 30 metros hasta la planta superior, donde las cámaras se abrían arruinadas y cubiertas de nieve bajo el cielo polar. Hicimos el ascenso por empinadas rampas de piedra provistas de travesaños que hacían las veces de escaleras. Las estancias que encontramos tenían todas las dimensiones y formas imaginables, desde salas en forma de estrella de 5 puntas a triángulos y cubos perfectos. Podría decirse que la mayoría de ellas tenían una superficie de 9 metros de ancho, por 9 de largo y 6 de altura, aunque hallamos otras de mayores dimensiones. Después de examinar cuidadosamente las plantas superiores y la del nivel del hielo, bajamos, piso por piso, a la parte sumergida donde advertimos que nos hallábamos en un laberinto continuo de cámaras y pasadizos que probablemente conducían a otras zonas situadas fuera de aquel edificio. El monumental espesor de los muros y las gigantescas dimensiones de cuanto nos rodeaba, resultaban asombrosamente opresivos, y algo tenue, pero profundamente inhumano, se revelaba en todos los contornos, proporciones, decorados y matices de construcción del arcaico repulsivo detallado de la piedra. Pronto entendimos que lo que mostraban los bajorrelieves, que aquella monstruosa metrópolis tenía muchos millones de años de antigüedad. Aún no podemos explicar los principios de ingeniería que usaron para lograr el insólito equilibrio y ensamblaje de aquellas inmensas masas de piedra, aunque resultaba claro que se había hecho gran uso de los arcos. Las estancias en que entramos estaban totalmente vacías de cualquier objeto portátil, lo que ratificaba nuestra creencia de que la ciudad había sido abandonada deliberadamente. La principal característica de la decoración era el sistema casi universal de murales labrados que tendrían a extenderse en franjas horizontales continuas de un ancho de 1 metro y dispuestas en paralelo desde el suelo hasta el techo, alternando con listas de igual anchura reservadas para caprichosos dibujos geométricos. Alguna excepción había de esta disposición, pero su predominio era total. No obstante, se veían con frecuencia una serie de medallones embutidos en las franjas de arabescos, pero cuyas lápidas solamente mostraban un curioso conjunto de puntos agrupados.
Pronto concluimos que la técnica empleada era madera, consumada y de una estética muy evolucionada propia del más alto grado de civilización, aunque totalmente ajena en todos los detalles a cualquier tradición artística del género humano. En cuanto fuera de ejecución, superaba la de todas las efigies que he visto jamás. Los detalles más pequeños de las complicadas plantas o de la vida animal estaban interpretados con sorprendente realismo a pesar de la gran escala de las tallas, y los dibujos decorativos eran verdaderas maravillas de impresionante complejidad. Los arabescos mostraban una expresa utilización de principios matemáticos y estaban formados por líneas curvas de simetría misteriosa y ángulos basados en el número 5. Las franjas de arte representativo se ajustaban a una tradición muy formalista y revelaban una peculiar técnica de perspectiva. Aunque poseían una fuerza que nos afectó hondamente a pesar del abismo de larguísimos periodos geológicos que nos separaba de ellas, el método de disección se basaba en una singular amalgama de la sección transversal con la silueta bidimensional, revelando una psicología analítica superior a la de cualquier cultura conocida de la antigüedad. En vano trataría de comparar aquel arte con otro cualquiera ubicado en nuestros museos. Quienes vean las fotografías que obtuvimos, es probable que encuentren la analogía más cercana a ellos en ciertos conceptos extravagantes de los futuristas más intrépidos. La tracería de decoraciones consistía totalmente en líneas hundidas, cuya profundidad en los muros no erosionados era de entre 3 y 5 centímetros. Cuando surgía algún medallón con algunos de los puntos en él, ciertamente inscripciones según el idioma y alfabetos primitivos desconocidos, el rebajamiento de la superficie lisa sería tal vez de 4 centímetros y la de los puntos quizás 1 centímetro más. Las franjas de labrados eran de técnica de embutido y el fondo estaba rebajado como 5 centímetros en relación a la superficie original del muro. En algunos casos se podían percibir ligeros rastros de color, pero los incontables eones transcurridos habían desintegrado y hecho desaparecer de forma casi uniforme cualquier tinte que sobre ellos se hubiera podido aplicar. Cuanto más analizábamos aquella maravillosa técnica, más nos embelezábamos con la obra. Bajo el riguroso convencionalismo se percibía la exacta y minuciosa observación y la habilidad pictórica de los artistas, y, de hecho, esas mismas convenciones servían para simbolizar y acentuar la verdadera esencia, a diferenciación vital de todos los objetos representados. Presentimos también que más allá de esas evidentes excelencias existían otras desconocidas que escapaban a nuestra percepción. Algunos rasgos aquí y allá insinuaban ambiguamente símbolos y estímulos de una capacidad mental y emotiva comparable, y un equipo sensorial más completo que el nuestro podía haber conferido un significado más conmovedor y profundo. Los temas de los bajorrelieves naturalmente pertenecían a la vida de la desaparecida época en que se hicieron y contenían una gran parte de su historia. Era este anómalo sentido histórico de aquella raza primigenia, ocurrencia casual que por una coincidencia obraba milagrosamente a nuestro favor, lo que hacía tan extraordinariamente informativos los bajorrelieves y lo que nos impulsó a anteponer las fotografías y la transcripción a cualquier otra consideración. En algunas de las cámaras trastornaba la disposición habitual la presencia de cartas astronómicas, mapas y otros dibujos a gran escala de naturaleza científica, todo lo cual vino a contribuir una ingenua y terrible comprobación de lo que habíamos deducido de las franjas y frisos pictóricos. Al sugerir lo que todo aquello revelaba, únicamente me cabe esperar que mi relato no estimule la curiosidad superior a la sensata cautela en quienes lleguen a creerme. Sería una desventura que alguien se sintiera atraído por aquellos dominios de la muerte y el horror, tentando precisamente por mis avisos dirigidos a desalentar tal empresa. En aquellos muros decorados se abrían ventanas elevadas y arcos de 3,5 metros de alto. Unas y otras conservaban los tableros de piedra, profusamente tallados y pulidos, de póstigos y hojas de puerta. Todos los accesorios metálicos que se habían esfumado mucho tiempo atrás
pero algunas de las puertas se mantenían cerradas y nos vimos obligados a abrirlas a la fuerza para transitar de una cámara a otra. Aquí y allá se conservaban, aunque no en considerable número, algunos marcos de ventanas con entrepaños transparentes, elípticos la mayoría de ellos. También habían abundantes nichos de gran tamaño, generalmente vacíos, aunque a veces alguno contenía un extraño objeto tallado en esteatita verde que o estaba roto o se consideró de valor escaso para justificar su traslado. Había otras aberturas indudablemente relacionadas con desaparecidas herramientas mecánicas, de calefacción, iluminación y cosas del tipo que sugerían muchos de los labrados. Los techos tendían a la sencillez, pero algunas veces estaban adornados con incrustaciones de esteatita verde, con azulejos de varias clases, casi todos ellos desaparecidos. Los suelos estaban, en ciertas ocasiones, igualmente cubiertos de azulejos, pero predominaban los suelos enlosados. Como he dicho anteriormente, no se veían muebles ni utensilios, pero los labrados daban clara idea de los extraños objetos que habían visto aquellas moradas semejantes a panteones llenos de sonoros ecos. A niveles superiores al de la capa de hielo, los suelos aparecían por lo general cubiertos de ruinas y suciedad, pero más abajo unos y otras disminuían. En algunos de los corredores y habitaciones más bajas apenas había sino polvo arenoso o ajenas incrustaciones, mientras que en otras habitaciones se advertía una misteriosa limpieza, como de lugar recién barrido. Evidentemente, en donde había habido derrumbamiento, las habitaciones bajas estaban tan colmadas de escombros como las de arriba. Un patio central, como en otras construcciones que habíamos visto desde lo alto, liberaba a una de las estancias interiores de la total penumbra, por lo que rara vez tuvimos que utilizar las linternas eléctricas en la cámara de arriba, excepto para estudiar los detalles esculpidos. Pero bajo la capa de hielo aumentaba la oscuridad, y en muchos lugares de la laberíntica planta baja, la oscuridad casi llegaba a ser absoluta, para formarse, aunque no sea más que una idea elemental de lo que fueron nuestros pensamientos y sensaciones, a medida que penetrábamos en aquel laberinto de silencio milenario y de mampostería extraña a la humanidad, sería menester correlacionar un caos terrible enmarañado de huidizos estados de ánimo, recuerdos e impresiones. La enorme antigüedad y la mortal soledad del lugar bastaban para abrumar casi a cualquier persona sensible, pero además de estos elementos, narraban el reciente e inexplicado terror del campamento y las revelaciones que pronto habíamos de encontrar en las horripilantes imágenes esculpidas que nos rodeaban. En el momento en que nos encontramos ante un fragmento de bajorrelieve en estado perfecto, con iconografías tan claras que no permitían las interpretaciones equivocadas, no tuvimos más que estudiarlo brevemente para descubrir la oscura verdad. Una verdad que sería ingenuo pretender que Danforth y yo, cada uno por su cuenta, no habíamos desconfiado con antelación, aunque nos hubiéramos abstenido incluso de insinuárnosla mutuamente. Ya no había duda alguna acerca de la naturaleza de los seres que habían construido esta monstruosa ciudad muerta y que habían vivido en ella hacía millones de años, cuando los antepasados del hombre eran mamíferos arcaicos y primitivos, y cuando los abrumadores dinosaurios vagaban por las tropicales estepas de Europa y de Asia. Hasta entonces nos habíamos aferrado a una desesperada posibilidad y habíamos insistido, cada uno en su dominio interno, en que la omnipresencia del tema de las 5 puntas solo significaba algún tipo de arrebato cultural o religioso de un objeto natural arcaico que encarnaba claramente dicha forma. Igual que los motivos ornamentales de la Creta minoica exaltaban el toro sagrado, los de Egipto al escarabajo, los de Roma el lobo y el águila, y las diversas tribus salvajes un animal totémico. Pero este único albergue nos fue arrebatado, ahora obligándonos a enfrentarnos inevitablemente con una realidad peligrosa para la razón, y que sin duda el lector de estas páginas hace ya tiempo que ha adivinado. Apenas puedo aguantar la idea de escribirlo, ni siquiera ahora, pero tal vez no sea necesario.
Lo que se crió y habitó dentro de aquellos asombrosos edificios en la era de los dinosaurios no fueron, desde luego, dinosaurios, sino algo mucho peor. Eran seres nuevos y casi desprovistos de cerebro, pero los constructores de la ciudad eran viejos y sabios y habían dejado ciertas pistas en las piedras que, incluso entonces, llevaban colocadas casi 1.000 millones de años. Piedras puestas antes que la vida, tal y como hoy la conocemos, hubiera pasado a ser más que un dúctil grupo de células, piedras colocadas antes de que hubiera existido en la Tierra vida auténtica. Ellos fueron, sin lugar a dudas, los que crearon y esclavizaron esa vida y los modelos en que se fundaban los pérfidos mitos primigenios que se insinúan con temor en los manuscritos macóticos y en el Necronomicon. Eran los primordiales que habían bajado de las estrellas cuando la Tierra era nueva, los seres cuya sustancia habían modelado una extraña evolución y cuyos poderes eran mayores de los que jamás habían existido en este planeta. Pensar que simplemente ayer Danford y yo habíamos observado trozos de sustancia fosilizada hacía millares de años y que el desdichado Lake y sus compañeros habían visto su figura completa. Naturalmente, me es imposible relatar en el orden debido las etapas en que recopilamos lo que hoy sabemos acerca de aquel brutal capítulo de la vida prehumana. Después de la primera impresión producida por la certeza de las revelaciones, tuvimos que demorarnos algún tiempo para recuperarnos. Y eran más de las 3 cuando comenzamos nuestro verdadero recorrido de investigación sistemática. Las esculturas del edificio en que accedimos eran de una época relativamente menos remota, quizá de hace 2 millones de años, según los indicios geológicos, astronómicos y biológicos, y tenían un estilo que pudiera llamarse decadente al compararlo con el de las muestras que encontramos en otros edificios después de cruzar puentes bajo la capa de hielo. Una de las edificaciones, tallada toda en la roca viva, parecía remontarse a una antigüedad de 40 o quizás 50 millones de años, al Eoceno inferior o Cretáceo superior, y tenía bajorrelieves de un arte superior a todo lo que hasta entonces habíamos encontrado, con una excepción tremenda. Aquella fue, según hemos acordado posteriormente, la vivienda más antigua que atravesamos. De no ser por la evidencia de las fotografías sacadas con la ayuda de Flash y que se publicarán en breve, me inhibiría a decir lo que encontré y deduje, para que no me encerraran por lunático. Claramente, las partes infinitamente primitivas en este relato compuesto de muchos pedazos, las que atañen a la vida preterrestre de los seres de cabeza estrellada en otros planetas, en otras galaxias y en otros universos, pueden interpretarse simplemente como la mitología fantástica de esos mismos seres, pero esas partes se acercan en ocasiones de manera tan asombrosa a los más modernos descubrimientos de la ciencia matemática y de la astrofísica que apenas sé qué pensar. ¿Qué juzguen otros cuando observen las fotografías que he de publicar? Naturalmente, ninguno de los bajorrelieves que encontramos contaba más que una porción de un relato continuo, ni nosotros descubrimos las distintas etapas de la narración ordenadamente. Algunas de las vastas estancias constituían unidades independientes en cuanto a las esculturas que contenían, mientras que en otros casos una misma historia se continuaba a través de una serie de pasillos y habitaciones. Los mejores mapas y diagramas estaban en los muros de un espantoso abismo que quedaba por debajo del antiguo nivel del suelo, una cueva de 70 metros cuadrados aproximadamente y una altura de unos 18 metros, y que fue casi con seguridad un centro de enseñanza de algún tipo. Había muchas alentadoras repeticiones del mismo material en diferentes cámaras y edificios, pues ciertos momentos y ciertos resúmenes o fases de su historia racial habían sido, claramente, los preferidos de los distintos decoradores y moradores de aquellos edificios. En ocasiones, sin embargo, las diversas variedades de un mismo tema nos fueron de gran utilidad para aclarar algunos puntos discutibles y para rellenar algunas lagunas.